Eventualidades como la dominación y el sometimiento han resultado ser inseparables en cuanto a la configuración de relaciones de poder con respecto a las dinámicas entabladas por humanos, más específicamente por las agrupaciones sociales que de forma inevitable han atravesado transversalmente los sucesos que conforman la historia. Y es en este contexto que trataremos de desarrollar el concepto de imperialismo. Nuestra historia comienza a la par del desarrollo de los estados, inevitables en nuestra especie, pues algo que nos caracteriza es la creación de grupos sociales en torno a la conformación de una comunidad, y es a razón de este particular hecho que empiezan a configurarse las sociedades. Estas pasan a convertirse en estados. Y es cuando tales sociedades desarrollan comportamientos complejos, como lo sería el asentamiento en torno a la producción de alimentos, y en consecuencia se vuelve necesaria la administración. Esto conlleva a la configuración de un orden jerárquico a nivel social, donde se hizo notar el papel jugado por una clase política a consecuencia de la división del trabajo. Continuando un orden lógico en cuanto a la configuración de los estados, han ocurrido disputas naturales entre distintos actores políticos, sociales y económicos a lo largo de la historia en pro de conseguir tanto la dominación entre ellos, así como el acaparamiento de recursos en un contexto expansionista, con el propósito de imponerse ante otras estructuras sociales en pro de su supervivencia. Y es en pro de su supervivencia que surge la idea de disputa de nosotros y ellos, lo cual nos encauzaría en torno a la configuración de naciones en el contexto de la modernidad, así como la inevitable aparición de proyectos universalistas. También cabe resaltar el surgimiento del mito de origen, antepasado común, lengua, religión, relatos y narraciones de identidad, elementos de cultura colectiva diferenciada, asociados a una patria o territorio, geografía, simbologías, recuerdos e historia que permite crear la idea de comunidad imaginaria, homogenizada por medio del relato, logra exacerbar el nacionalismo y la posterior competencia entre estados. Por otra parte, cuando se habla de imperialismo, se hace alusión a una doctrina de dominación por sobre otro actor. Si realizamos una aproximación a las implicaciones del mismo, resulta ser imperialista aquello con lo que entra en contraposición a los intereses del relato preponderante, usado a manera de descalificativo por parte de un discurso que no maneja los conceptos, pues omite la particularidad de cada caso, esto actuando bajo el supuesto de que sí pueda ser aplicado. Lo anterior será explicado más adelante en el video a partir de lo postulado por Kepner en adelante. Según Howe, en Imperio, una muy corta introducción, los imperios pueden clasificarse de muchas maneras, pero quizás la distinción más básica e importante sea entre los que crecieron mediante la expansión terrestre y los que se crearon mediante el poder marítimo. La forma de imperio basada en la tierra es más antigua y fue creada por culturas más variadas, asiáticos, africanos y estadounidenses precolombinos, así como europeos. También ha demostrado ser más duradera. Un ejemplo de imperio por tierra es el Imperio Romano y la frase comúnmente escuchada, todos los caminos conducen a Roma. En el Imperio por mar se analiza el ascenso de los imperialismos de larga distancia, de las potencias europeas occidentales en ultramar y se exploran los efectos económicos del imperio. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de imperialismo es el británico, cuya expansión desde el siglo XVI ha generado y sigue generando consecuencias en la configuración del mundo tal como lo conocemos hoy, en territorios tan alejados del Reino Unido como son Australia, India, algunos países de África y por supuesto América. Dicho de otra manera, estamos hablando de una presencia en todos los continentes. Otras definiciones que tratan de abordar el concepto de imperio proponen que es una unidad política que se caracteriza por comprender un territorio extenso y agrupar a diversas poblaciones. Del mismo modo, poseen una baja o nula división del poder. Esto no implica que otros actores no influyan en la toma de decisiones, como por ejemplo las compañías de Indias Orientales en el Imperio Británico. Sin embargo, es el imperio, en el marco de su institucionalidad, quien tiene la última palabra. En este contexto, el poder es representado por una figura de autoridad, rara vez de corte secular, y se manifiesta su voluntad en las instituciones, las cuales ejercen un control político por sobre los territorios que administran. En cuanto a monopolios respecta, podemos resaltar al fiscal, político, entre otros, los cuales suelen no ser los mismos para cada parte del territorio.
Otra característica que se puede incluir y es propia de los imperios resulta ser la incorporación tácita de territorios a manera de colonias, provincias, entre otros. A lo largo de la historia han existido innumerables imperios. A continuación, algunos de ellos. Durante la antigüedad, tenemos ejemplos de imperios como el romano, el persa, también conocido como el aquemenida, el acadio, el babilónico, el macedonio o las distintas dinastías chinas. Durante el medievo, ejemplos como los califatos, Sacro Imperio Romano Germánico, algunos otros imperios como el carolingio, el selyúcida, el bizantino, el mongol, el otomano, el ruso, el español, el portugués, el neerlandés, dado a su relevancia. El británico, el francés, el alemán, el japonés, el belga, el austrohúngaro. Algunos escapan de la clasificación dado a su contexto, como los de la América precolombina, en especial el mexica o el inca entran dentro de la categoría de imperios. Para autores como Negri y Hart, en un contexto más contemporáneo, cercano al neoimperialismo, abordan al imperio en el contexto de la globalización. Los imperios son una nueva forma de soberanía global que reemplazan a la distinción clásica de imperio, centrados en los estados-nación. Este llamado nuevo imperio no tiene fronteras territoriales definidas y se caracteriza por una red de poder descentralizada. Una vez ya definido el concepto imperio, podemos adentrarnos de lleno en el concepto imperialismo. En primera instancia, el concepto fue introducido por Hobson en el año 1902, haciendo alusión a las dinámicas coloniales encarnadas por potencias europeas en África durante el siglo XIX. Por su parte, en el trabajo de Eric Hobsbawm, deja claro que las crisis del siglo XVII fue un momento de transformación económica y social crucial que allanó el camino para la revolución industrial. El colapso de las estructuras feudales, la concentración del poder en las economías marítimas, la creación de nuevos mercados coloniales y el desarrollo de la industria a domicilio. Todos estos factores crearon un caldo de cultivo donde Inglaterra fue pionera al liderar una transformación capitalista sin precedentes. Esta interpretación desafía versiones simplistas que reducen la historia a un mero desarrollo tecnológico o un cambio en el espíritu empresarial, destacando la compleja interacción de factores económicos, sociales y políticos que llevaron al auge del capitalismo industrial. Del mismo modo, el ya mencionado historiador británico, en sus distintas obras, data el fin del siglo de los imperios con la Primera Guerra Mundial. Ubica el imperio en el contexto del largo siglo XIX que data entre 1789 y 1914. Imperios post-revolución industrial, donde los imperios se caracterizaban por la rivalidad entre estados imperiales y sus relaciones con un mundo subdesarrollado, comúnmente relaciones de subordinación, explotación, entre otras tipologías, para con actores que tienen el estatus de economías coloniales, tanto apartadas como atarazadas del eje central de la dinámica capitalista. Según Koselleck, Richard Kovner investigó el concepto de imperialismo y demostró que su significado cambió de manera relevante alrededor de una docena de veces en un siglo, sin que las generaciones posteriores fueran conscientes de estos cambios. Koselleck resalta varios aspectos importantes sobre la evolución del concepto de imperialismo según Kovner. El significado de imperialismo dependía de las cambiantes divisiones partidistas, los conflictos, los intereses de clase, los prejuicios, el compromiso nacionalista o colonialista y las ideas de amigo y enemigo. En este contexto, las palabras y las acciones influyen y se potencian mutuamente. Para Kovner, el contexto es fundamental para entender el significado de una palabra. El concepto de imperialismo experimentó cambios significativos a lo largo del tiempo, contribuyendo al escepticismo, al mostrar cómo el lenguaje puede ser manipulado y cómo los significados de las palabras pueden cambiar, lo que demuestra que las palabras no tienen significados fijos y pueden evolucionar. En resumen, el análisis de Kovner sobre el imperialismo subraya la importancia de entender cómo los conceptos evolucionan en relación con los cambios sociales, políticos e ideológicos, y cómo estos cambios pueden afectar la forma en que las personas entienden el mundo. Por otra parte, Krippendorf aborda el concepto de imperialismo en el contexto del desarrollo del sistema capitalista y la competencia entre las grandes potencias. El autor define el imperialismo como una función inherente al desarrollo capitalista, específicamente ligado a la necesidad de expansión y dominio del mundo por parte de las potencias europeas. El imperialismo surge de la acumulación de capital y la competencia entre las potencias, que lleva a una necesidad de mercados, materias primas y mano de obra. Esta competencia se intensifica a medida que el sistema capitalista se expande. El imperialismo se manifiesta en una división del trabajo a nivel global,
donde los países industrializados como Inglaterra se convierten en productores de bienes manufacturados, mientras que otras regiones se especializan en la producción de materias primas. Es aquí donde teorías como la de centro y periferia toman fuerza y la idea de progreso de la modernidad va de la mano del desarrollo económico, donde Latinoamérica posteriormente se verá en grandes dificultades para abandonar dicha periferia debido a su papel de proveedor de materias primas de origen natural y la imposibilidad para generar grandes industrias. El Estado juega un papel importante en el imperialismo, apoyando las actividades de las empresas nacionales y protegiendo sus intereses en el extranjero. Esta intervención puede tomar diversas formas, incluyendo la imposición de tratados comerciales favorables y el uso de la fuerza militar. El imperialismo no solo implica la conquista territorial, sino también el control económico y político de otros países a través de diversas estrategias como la inversión de capital y el establecimiento de regímenes políticos favorables a los intereses de las potencias. El papel de Inglaterra como potencia imperialista dominante durante el siglo XIX, principios del XX, implicó su control de los mercados, la producción y el comercio a nivel mundial. La industrialización inglesa llevó a su expansión imperialista, pero también hubo una resistencia al imperialismo, incluyendo movimientos de liberación nacional y la lucha por la autodeterminación de los pueblos. En cuanto a las críticas al concepto, ahora bien, lo que se va a desarrollar a continuación tiene el propósito de ser una postura polémica y generar debate a partir de un ejercicio meramente explicativo. En ese orden de ideas, pese a lo anteriormente desarrollado en relación al concepto de imperialismo, no podemos confundir el concepto de imperio con imperialismo. Sé que suena raro, pero el imperialismo como concepto fue desarrollado con posterioridad a la presencia y auge imperial en el marco de la historia humana. Esto lo hace ser un concepto anacrónico. No me malinterpreten, no es grave usar conceptos ajenos a su contexto, mas sin embargo resulta problemático en tanto a la aplicación del término, sin mencionar la ya desarrollada carga negativa que acarrea el concepto mismo, y no puede ser aplicada a la totalidad de los casos. Para precisar, es también un concepto problemático, pues si bien trata de abordar dinámicas de subordinación, imposición y explotación que han ocurrido y siguen ocurriendo, lo realizan de una manera extralimitante. Ocurre algo similar a la paradoja de Teseo, la cual se cuestiona: ¿un objeto u ente sigue siendo el mismo después de haber reemplazado sus partes, sus características? Me explico. ¿Estados Unidos es un imperio? No. Nadie puede negar la fuerte influencia que posee por sobre otros actores en el ejercicio de su papel hegemónico, que si bien tiene unas características compartidas a dinámicas entabladas por algunos imperios en momentos particulares, no posee un proyecto expansionista que cuente con el expreso propósito de asimilar o ser universalista. Más allá de lo realizado durante la llamada expansión hacia el oeste o incluso la anexión de territorio mexicano, que siendo francos fue en un marco expansionista, ¿sí? Y de segregación, bajo el supuesto de su supervivencia, aunque funcionó para consolidar su poder. Pero eso fue ya en el siglo XIX, antes de la introducción de imperialismo como término. Eso sin mencionar que Estados Unidos nunca se consideró a sí mismo como un imperio en un marco jurídico, ni funcionó del mismo modo con su lógica interna, mucho menos hablar de las multinacionales, las cuales también reciben dicho calificativo a pesar de que no se cimientan con base a una comunidad política, ergo, un concepto inexacto, obviando el hecho de que el concepto de imperio no puede extenderse a la configuración de poder del sistema mundo en el que nos desarrollamos en lo personal. Y citando a Roca Barea, temo que los historiadores académicos pagan peaje a las ideologías y acaban encallando en juicios morales que varían según el catecismo que se aplique. El uso indiscriminado del concepto imperialismo es un claro reflejo de esto, pues al tener una carga de corte peyorativa y moralista, califica de forma sesgada, así como fehaciente, sucesos en un marco histórico de forma subjetiva, desde su propia realidad, sin comprender el contexto histórico que se trata de abordar y más encima con un concepto anacrónico. Sería laxo al calificarlo como una conducta irresponsable, pues alimenta un sesgo, uno que favorece el fundamentalismo democrático como única forma de consolidar una sociedad política, como si los valores o moral de una sociedad fueran encarnadas por su forma de gobierno,
como si las facultades de una sociedad fueran sinónimo de democracia. Categorizado, categorizando de forma ramplona los imperios, minimiza el papel que jugaron los mismos a partir de sus marcos históricos desde lógicas contemporáneas que suelen autodenominarse como disruptivas, decoloniales, entre otras clasificaciones propias del posmodernismo ideológico. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que el problema del concepto viene a ser en cuanto a su significado político, por las razones ya mencionadas, pero desde el punto de vista económico aplica a pesar de no referirse a imperios per se. El imperialismo y su definición es equiparable haciendo referencia únicamente a las prácticas económicas de los imperios europeos entre el siglo XV al siglo XIX, con respecto a variables tales como la ampliación de los mercados en un entorno capitalista, la consecución de materias primas para la industrialización prácticamente de forma ilimitada, a muy bajo costo y en algunos casos hasta gratuita, y la mano de obra barata por medio de la explotación, el racismo y la esclavitud, conceptos que tienen vigencia al día de hoy y que aplican perfectamente para definir los comportamientos y prácticas de algunos gobiernos e industrias a nivel global. Algunos términos que sirven para enfatizar más en lo que se desea decir serían validaje, saqueo, robo, Explotación, esclavitud, mercantilismo, racismo, dominación, subordinación, segregación, apropiación. fundamentalismo, represión, identidad, etnicidio, entre otros. Buena parte de ellos con el fin de facilitar el estudio en la materia. Debemos recordar que cada caso posee sus particularidades. Es de resaltar que para explicar aspectos políticos específicos del imperialismo, hoy en día contamos con conceptos tales como el de absolutismo, que al igual que en un imperio, hace referencia a la forma de gobierno que concentra el poder en cabeza de una única autoridad. Esto quiere decir que alternativas al concepto hoy en día podemos encontrar muchas y muy variadas, dependiendo de qué parte del sistema político queramos analizar y explicar.